Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con las entrevistas y vamos a conversar con el señor ministro de Salud, Antonio Naranjo Paz y Miño. Hay una noticia de coyuntura que tiene que ver con el carnet de discapacidad en el Ecuador, que ahora perderá validez desde mañana, desde el 1 de enero del 2025. Así que, bueno, esto responde a la Ley Orgánica de Discapacidad que dispuso justamente que este 1 de enero de mañana las personas con discapacidad en Ecuador contarán ya solamente con un único documento, que es la cédula de identidad, y por eso hay que actualizar esa cédula de identidad si es que usted tiene un carnet de discapacidad. La cédula va a ser el único documento que va a certificar su condición y porcentaje de discapacidad. Bienvenido, señor ministro de Salud. Gracias por acompañarnos y empecemos con ese tema que es de coyuntura y que tiene que ver con esto del carnet de discapacidad. ¿Qué implica que ya no sirva el carnet del CONADIS y que solamente sirva la cédula? ¿Cómo va a ser el proceso de acreditación de discapacidad a partir de ahora? Y bueno, cuéntenos qué cambios se vienen para este año. Bienvenido, señor ministro. Buenos días y muchísimas gracias, Verónica. Efectivamente, como usted lo ha dicho, pues a partir del 1 de enero estará vigente la cédula de identidad como único requisito e identificación para los pacientes, para las personas pues que tengan discapacidades. Esto significa que el carnet que estaba vigente pues dejará de estarlo y facilitará pues el portar un solo documento. Creo que esta es la idea principal, el que pueda hacer la cédula de identidad, quien le faculte en todas las actividades y en la identificación de esta situación. Paralelamente, porque además sabemos de que van a haber casos en los cuales todavía no se ha validado en la cédula de identidad la situación de discapacidad, pues seguirán funcionando de manera prioritaria el proceso de tal manera de que puedan seguir realizándolo a través, esperemos que tampoco esto sea indefinido, sino que lo hagan de manera oportuna. A la par, el Ministerio de Salud ha capacitado y está en proceso de capacitación a nuevos calificadores de discapacidades a través de una tabla única que permita pues evitar subjetividades y hacer una valoración lo más científica posible para determinar pues el grado de discapacidad y facilitar también el trámite para aquellas personas que lo requieren. Bueno, importante entonces, ¿va a haber cambios en cómo va a ser el trámite o eso se mantiene, solamente se incorpora esta tabla que va a eliminar subjetividades, señor ministro? Yo creo que el trámite en general, al aumentar el número de personas que lo van a hacer, va a permitir ser más ágiles, que esa es un poco la idea, ¿no? Tenemos una historia de un trámite un poco engorroso, con muchos requisitos y con tiempo que invierte la persona, que por el mismo hecho de tener una discapacidad, pues debería tener un trámite fluido. Ese es el objetivo. Bueno, importante entonces esta información para que nuestros amigos oyentes conozcan. Desde mañana ya no sirve el carnet de discapacidad del CONADIS, así que actualizar esa cédula si es que usted tiene alguna discapacidad. Hablemos de otros temas, señor ministro, que son importantes y quería preguntarle cómo ha sido el año de gestión en el ministerio, cómo está, por ejemplo, el abastecimiento de medicinas. Había mencionado que, bueno, en algunas áreas estaba superando el 90%, pero que todavía ha habido fallas en la gestión en algunas zonas y cómo se están solucionando los problemas en ciertas zonas que ha habido este desabastecimiento, cómo cerramos este año en cuanto a abastecimiento de medicinas y en cuanto a la gestión. Yo diría que en cuanto a abastecimiento tanto de medicinas como de insumos médicos se ha logrado estabilizar. La cifra está sobre el 80%. No hemos llegado al 90% que era nuestro objetivo. Eh, en relación a medicamentos especiales, sí, probablemente, por ejemplo, los medicamentos oncológicos, hay abastecimientos hasta del 100% en algunas unidades, en otras no. Ustedes saben, esto es un fenómeno descentralizado, es decir, depende de las zonas y de los distritos, la adquisición de fármacos y esto, pues, constituye un desafío organizacional, ¿no? El lograr tener Claro. un proceso homogéneo de compra. ¿Qué Pero pasa, por ejemplo, con cosas estas importantes, medicinas para
que son para enfermedades catastróficas. ¿Hay abastecimiento? ¿Cómo estamos con eso? Hay abastecimiento, pese a que es realmente una situación muy gravativa para las finanzas del Ministerio de Salud, porque son medicamentos muy costosos. Entendemos la importancia que estos tienen y está garantizada la provisión, ya sea de hormona de crecimiento, para enfermedad de Duchenne, los temas de hemofilia, de factor 8, las mismas insulinas, están garantizadas hasta el próximo año. Y como sabemos que es un periodo de transición, hemos querido garantizar que esto sea hasta mediados del próximo año y que no nos coja en proceso electoral que va a generar a los pacientes finalmente incomodidades. Bueno, los pacientes no pueden quedarse sin sus medicamentos. Había también un tema pendiente, señor ministro, con las dializadoras. Se dio un pago de 30 millones. ¿Existe deuda con las dializadoras? ¿Cómo se está gestionando eso? Sí, yo entiendo de que ha habido muchas informaciones de prensa en relación a esto. Debemos decirles que nosotros a partir del mes, en la gestión del presidente hubo un pago al inicio de gobierno a finales del año 23, luego se pagó uno en abril y desde el mes de julio hemos tenido un pago regular mensual de lo que corresponde aproximadamente a 13 millones de dólares hasta el día de ayer en que se ejecutó el último pago, se activó pues desde el Ministerio de Finanzas el pago de la última cuota de diciembre. Esto significa que ha permitido tener un dinero que ha garantizado la operación de las dializadoras. Sí existe una deuda histórica importante que se ha ido cancelando, digamos, parcialmente, pero todavía la deuda pues es enorme y tendrá que ser pagada en los próximos años. ¿Hasta cuánto asciende la deuda, si nos puede comentar, ministro? La deuda supera 100 millones de dólares de la deuda histórica. Claro, va a ser Sí. complejo Ahora, cubrir eso, Andrea, ¿no? yo le diría una cosa, esto va a ser una espiral sin fin si no hacemos algo para cortar la generación de este pago, porque como comprenderá, pues aumentan los pacientes, al aumentar el número poblacional, la población también envejece y al envejecer, pues este tipo de problemas con la insuficiencia renal se agrava en número y en complejidad. Entonces es de esperarse que en los próximos años el número de pacientes que requieran diálisis se aumente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver más eficiente nuestro propio sistema del Ministerio de Salud para poder captar un mayor número de pacientes. Tenemos que ofrecer terapias alternativas como es la diálisis peritoneal, que es subutilizada en nuestro país. Actualmente hay una corriente mundial en cuanto a nefrología, que es el utilizar la diálisis de manera progresiva, es decir, no empezar tardíamente, sino empezar un poco más precozmente, pero con menos sesiones al mes. Esto es, bueno, obviamente es una situación de tipo científico, pero finalmente mejora el promedio de sobrevida y, por supuesto, las expectativas de calidad de vida también de los pacientes renales. Y el trasplante. Ayer mismo estábamos reunidos con INDOT hablando sobre la necesidad de fortalecer el trasplante renal y quizás esta sea una vía para comunicar a la ciudadanía lo importante que resulta el ser un donante, ¿no? Porque todos estos fenómenos sumados, más la importante acción que es la prevención de las enfermedades como diabetes y hipertensión, nos va a llevar a tratar de controlar un fenómeno que a nivel mundial es un problema de salud pública y es un problema financiero muy serio. Ahora también sería importante, ¿no? Trabajar en la prevención, que se ha hecho en prevención desde su cartera de Estado, ministro. Yo diría que esto me deja un sabor de satisfacción un poco diferente a lo que produce con las deudas, porque sí hemos trabajado intensamente. Nosotros, por ejemplo, en el caso de enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos un programa que es un programa símbolo, icónico, que es el programa HEARTS, que afecta exactamente a la población que tiene problemas de hipertensión, diabetes, que van desde la prevención, desde la educación, desde la formación de clínicas de especialidad, el manejo protocolizado de tanto de hipertensión como diabetes, dislipidemia y obesidad. Este es otro problema serio de salud pública que debemos tomar con la responsabilidad del caso. Usted entenderá que estas no son medidas que se observan en 3 meses, en 6 meses, son a largo plazo, son esfuerzos de realmente generar promoción de salud y generar una mejor salud de la población.
no lo aspiraremos a ver, ni siquiera estaremos vivos cuando las generaciones realmente reciban el impacto de esta acción positiva. Bueno, importante conversar con usted, señor ministro. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes antes de despedir esta entrevista? Bueno, decirles dos cosas. La primera, que este ha sido un año de enormes desafíos, ustedes lo saben, ha habido problemas en nuestra sociedad de muy variada naturaleza, pero que realmente nuestro empeño, nuestro esfuerzo hasta el día de hoy, 31, ha sido siempre trabajar para tratar de revertir esta situación y volverla positiva a través del mensaje que nos ha dado nuestro gobierno central, nuestro presidente. Y lo otro, decirles una cosa muy cortita, un poco de mesura, porque son tiempos de celebración, se nos viene un feriado largo, el sistema de salud está listo para atender todas las emergencias que se presenten, pero no recarguen al sistema, seamos cuidadosos con nuestras propias vidas. Muy importante, gracias por ese mensaje. Y sí, todo con mesura. Gracias, señor ministro de Salud, por estar con nosotros, don Antonio Naranjo Paz y Miño, a esta hora. Y que tenga un buen año, señor ministro. Lo mismo para usted, Verónica. Muchas gracias.